El teniente Mark Thorne había visto una buena cantidad de asignaciones extrañas en su tiempo con la Federación Galáctica Unida, pero esta era diferente a cualquier otra. La solicitud había llegado justo cuando su turno terminaba una llamada nocturna que lo sobresaltó de su rutina. La voz del teniente Thorne, su oficial al mando, crujió a través del comunicador que ha sido seleccionado para una misión urgente. Informe al hangar 32 de inmediato. Mark se frotó los ojos deseando poder hacerlo. Dormir toda la noche, pero el deber llamó. Se sentó tirando las sábanas y, vestido rápidamente con su uniforme de la Federación, el frío metal de los pasillos del barco lo saludó mientras caminaba hacia el hangar 32, sus botas resonaron en los pasillos, por lo demás silenciosos, el zumbido habitual de los motores del barco, un reconfortante ruido de fondo. Cuando Mark llegó, vio a un pequeño equipo de ingenieros trabajando en una nave espacial avanzada preparándola para el despegue. Él sabía que estaba bien, era un nave de transporte LON-HUL perfecta para viajes intergalácticos. Había visto días mejores, pero haría el trabajo. De pie junto al barco había una mujer. Su postura rígida e inflexible era alto casi de forma antinatural, con piel violeta brillante y rasgos angulosos afilados. Sus ojos eran del color del espacio más profundo, un tono oscuro y reflectante que daba nada lejos. Mark había visto algunos de su tipo antes, pero nunca ganó tan alto clasificación. Este fue Neali Unsene, una especie conocida por su intelecto distante y su comportamiento helado hacia los humanos. La teniente Zorn Mira le dijo. Voz fría y entrecortada. Supongo que tú eres el encargado de mi marca de transporte, asintió. Mantener su expresión neutral Sene era notoriamente difícil de trabajar. Especialmente cuando se trataba de humanos, se veían a sí mismos tan superiores como antes. Otras especies y los humanos no fueron la excepción. El aire entre ellos era espeso. Con juicio tácito, pero Mark había aprendido a ignorarlo después de todo esto. No era la primera vez que tenía que lidiar con alguien a quien no le gustaba. Así es, respondió tratando de sonar como lo más profesional posible. Manejaré los sistemas de navegación y vuelo. Hombre, estarás bien atendido. Narra no respondió de inmediato, sino que se volvió para examinar el barco con los ojos, escaneando cada detalle como si encontrara fallas en su propia existencia. Mark había estado trabajando con naves de la Federación durante años y ésta estaba en perfectas condiciones. Sabía que no había una verdadera razón para que ella lo escudriñara tan de cerca, pero esa era la forma Cenari. Nada fue lo suficientemente bueno para ellos. Puedes llamarme Nara, dijo finalmente. No lo miraré, pero no toleraré ningún error. Debe seguir mis instrucciones al pie de la letra. El teniente Mark se puso un poco rígido y una sensación de molestia brotaba por dentro. Él, pero no demostró que había aprendido hace mucho tiempo que discutir con alguien como Nera no tenía sentido. Era mejor superar la misión lo más rápido posible y pasar a otra cosa. Entendido, dijo su tono, incluso comenzaremos sin esperar un respuesta. Mark comenzó a abordar el barco moviéndose rápidamente para revisar los paneles de control y asegurarse de que todo estuviera bien. Listo para despegar, pudo sentir los ojos de Mira sobre él afilados y sin parpadear. La tensión en el aire era lo suficientemente espesa como para cortar con un cuchillo, pero Mark permaneció concentrado en sus tareas que no podía permitirse distracciones, no con la responsabilidad de guiar a este pasajero de alto perfil a través de la galaxia mientras se preparaba para él. Jerny. Mark le robó una mirada a Nera. Ella aún no se había movido de la entrada. Mirándolo con esa fría mirada distante, estaba claro que ella no confiaba en él o humanos en general, y quien podría culparla. Los N tenían sus razones para desconfiar sus siglos de antigüedad. Historia de interacción con humanos, lejos de ser una marca amistosa, sin embargo, siempre había. Creía en encontrar puntos en común, que había trabajado con diferentes especies antes. He estado en innumerables planetas y sistemas y siempre encontró la manera de llevarse bien. Esto no sería diferente, al menos él esperaba, así que finalmente todo estaba listo. Mark tecleó los comandos finales para lanzar el zumbido de los motores que se elevaban a medida que el barco se levantaba lentamente de la percha. Flour Nerra se movió a su asiento todavía en silencio, pero Mark podía sentir su tensión. Irradiando por el aire, el viaje por delante sería largo y el camino incierto, pero Mark Thorne se había enfrentado desafíos más difíciles antes de estar listo para lo que sea que esta misión le depare. No importa cuánto le disgustara, las estrellas fuera de la ventana gráfica comenzaron a difuminarse. Cuando entraron a la velocidad de la disformidad, las luces distantes de otras galaxias que se extendían a través del vacío. Mark se recostó en su silla tratando de relajarse, pero la presencia de Nera a su lado era una constante recordatorio del desafío tácito que se avecinaba. El vuelo acababa de comenzar, pero Mark ya sabía una cosa con certeza.
Esta no iba a ser una misión fácil. Los días pasaron lentamente mientras Mark pilotaba el barco a través de la inmensidad del espacio. Su rumbo se dirigió al lejano planeta donde Nr. iba a entregarla. Mensaje diplomático, pero el viaje hasta ahora había sido todo menos tranquilo en. Primero Mark trató de ser paciente, ya había trabajado con pasajeros difíciles antes. Y él sabía cómo mantener las cosas profesionales, pero Nera dejó en claro desde el principio que no quería nada que hacer. Con él, cada decisión que Mark tomaba, cada ruta que sugería, era recibida con silencio. O comentarios fríos y agudos, la trayectoria de vuelo actual es ineficiente, dijo una. Por la mañana, mientras Mark ajustaba el rumbo del barco, manteniendo los ojos en los controles, debería haber trazado una ruta más directa. Ruta a través del cúmulo de nebulosas. Mark no respondió de inmediato dejando que sus palabras flotaran en el aire. Él sabía que tomar la ruta del cúmulo de nebulosas acortaría el viaje, pero también aumentaría el riesgo de encontrarse con tormentas espaciales peligrosas. No era una elección que tomaría a la ligera, especialmente con un pase de alto perfil como la NRA que he tenido. Ya dio cuenta de que Mark respondió con su voz tranquila, pero firme: el camino que estamos on es la opción más segura. La mirada de Nara se dirigió hacia él con los ojos entrecerrados. Mientras ella lo estudiaba con una expresión casi calculadora, Mark no se inmutó bajo su escrutinio. Él había aprendido hace mucho tiempo, para no dejar que personas como ella lo molesten. Puedes pensar que eres un experto, dijo finalmente, pero sugiero. Tomas en consideración mi consejo. Conozco las estrellas mucho mejor de lo que marcas. Mantuvo su mirada en las estrellas por delante negándose a ser cebado. Estoy a cargo de este barco. Nera dijo en voz baja que eres bienvenido a hacer sugerencias, pero la decisión final recae en mí. Por un momento hubo silencio entre ellos. Entonces, como si finalmente cediera, Mea se recostó en su asiento y se cruzó de brazos. Bien, ella dijo en breve, su voz aún helada, pero no digas que no te advertí. Mark no respondió que se había enterado de que discutir con ella no iba a ayudar. El resto del día transcurrió en silencio, con Nera perdida en sus propios pensamientos o absorta en las almohadillas de datos avanzadas que siempre llevaba. Mark trató de concentrarse en la tarea en cuestión, monitoreando el barco, sistemas y vigilando cuidadosamente su progreso, pero justo cuando pensó que tenía un momento para relajarse, el barco se sacudió. Lanzando violentamente a Mark contra su mar, sonaron las alarmas y el panel de control entró. Frente a él brilló en rojo, su corazón se aceleró mientras rápidamente tomaba los controles. Sus dedos volando sobre los botones. Capitán, hemos entrado en una señal de perturbación. Gritó su voz firme a pesar de la repentina descarga de adrenalina. Prepárese para turbulencia. Nera salió disparada de su asiento con los ojos muy abiertos de sorpresa, pero ella rápidamente recuperó la compostura. Lo que está sucediendo, exigió su voz aguda. Hemos golpeado una tormenta de plasma, respondió Mark tratando de alejar el barco de él. Lo peor de todo es que la tormenta se arremolinaba violentamente por delante y Mark podía sentirla. El barco se tambaleó bajo su fuerza. Era demasiado tarde para evitarlo por completo, pero él estaba tratando de minimizar el daño. La cara de Nera, generalmente tan serena, traicionó una pista. Preocupada, rápidamente agarró las correas de emergencia del asiento y se aseguró de que sus movimientos fueran precisos. Pero su apresurado Mark nunca la había visto reaccionar así antes, y eso le hizo hacer una pausa por un momento debajo de ella. Exterior frío. Había algo humano, algo que se preocupaba por la seguridad solo, como todos los demás, pero no había tiempo para detenerse en que las manos de Mark se movieran. Ajustando rápidamente la potencia de la nave y recalibrando los escudos, la tormenta fue poderoso, mucho más fuerte de lo que había anticipado, y estaba sacudiendo el barco de una manera que nunca antes había sentido. Joult envió una ola de pánico a través de su sistema, pero lo obligó a volver a concentrarse. Únicamente la tarea que tenemos entre manos. Agárrate fuerte, Mark llamó por encima del hombro. Estamos. El barco se tambaleó de nuevo, esta vez con tanta fuerza que los dientes de Mark se juntaron. Hizo una mueca, pero mantuvo firmes las manos agarrando los controles con fuerza de nudillos blancos. Nerón guardó silencio detrás. Su rostro una máscara de concentración. Mark podía sentir su tensión incluso si ella no dijo nada que a ella no le gustara, pero en este momento eran aliados. Supervivencia dependía de ello. La tormenta se desató a su alrededor, relámpagos destellando en la oscuridad. Extensión del espacio pintando el universo con fuertes ráfagas de luz eléctrica brillante. El barco gimió bajo la presión, pero Mark se negó a darse por vencido. Él era piloto bueno y él había resistido peores tormentas antes, pero esto se sintió diferente. La voz de Mark Mira se quebró a través del caos agudo y urgente que somos perdiendo el control. No tuvo tiempo de responder,
su enfoque estaba completamente en mantener la nave estable. La tormenta de plasma fue causando estragos en sus sistemas de navegación, pero le quedaban algunos trucos con un ajuste final que implementó. Los propulsores auxiliares del barco estabilizaron el barco el tiempo suficiente para que pasaran lo peor que fue. Unos momentos tensos, pero finalmente la tormenta comenzó a amainar. Los sistemas calmaron, las alarmas se desvanecieron y las peligrosas luces intermitentes de la consola volvieron a su normalidad. Colores, el barco aún estaba intacto. Mark exhaló profundamente, los latidos de su corazón lentamente. Volviendo a la normalidad, miró a Nerra, que respiraba con dificultad, pero parecía ilesa. Sus ojos se encontraron con los suyos durante un rato. Fracción de segundo, y había algo nuevo allí. Un destello de respeto. Fue breve. Pero fue suficiente. El teniente Mea dijo fríamente, como si nada hubiera pasado. Quizás te subestimé. Mark no sonrió, pero sintió una sensación de tranquilidad. Satisfacción. Aún no estamos fuera de peligro, dijo, volviendo a los controles. Quédese amarrados, todavía tenemos un largo camino por recorrer. Mientras el barco se estabilizaba en él. Consecuencias de la tormenta. Mark no pudo evitar la sensación de que este viaje apenas comenzaba. La calma después de la tormenta no duró mucho. Habían pasado unas horas desde que amainó la tormenta de plasma, pero el estado de ánimo en el barco. Mark permaneció tenso y Nra navegaron silenciosamente por el tramo más tranquilo. El zumbido constante de los motores de la nave y el pitido ocasional del panel de control eran los únicos sonidos. Llenando la marca de aire, que de otro modo estaría quieta, mantuvo sus ojos en las estrellas por delante, sus manos agarrando los controles que tenía. Siempre disfruté la pieza de viaje espacial, el chaleco silencioso, la sensación de estar solo en el universo, pero con Nera en la cabina no había tanta paz. De vez en cuando él la miraba fijándose en su postura rígida y expresión distante. Era como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. Pero también mirándolo, esperando a que cometiera otro error. Sus dedos flotaban sobre el panel de control mientras ajustaba su trayectoria de vuelo. Era una maniobra de rutina, pero siempre estaba él. Posibilidad de un obstáculo invisible. De hecho, el espacio había aprendido hace mucho tiempo que no. No importa cuán experimentado seas, el espacio podría ser impredecible. Entonces, sin previo aviso, el barco se estremeció de nuevo. El corazón de Mark dio un vuelco. Una fuerte alarma sonó a través de la cabina y una nueva luz de advertencia brilló en el panel de control. Lo que ahora, Mark murmuró en voz baja. Los ojos se posaron sobre las salidas rojas, tratando de evaluar la situación en la que el barco aún estaba moviéndose sin problemas, pero algo no andaba bien. Se volvió hacia Nera, que ya se puso de pie y estaba examinando las mismas lecturas con una expresión fría y calculadora. Su voz era mesurada pero mezclada con algo que Mark no podía colocar del todo. ¿Era una preocupación o simplemente más de lo habitual? Desapego helado. No lo sé. Mark respondió entrecerrando los ojos ante los controles. Algo. Interferir con los sensores. Podría ser una anomalía gravitacional u otra tormenta por delante. Antes de que pudiera terminar su sentencia, el barco se tambaleó de nuevo, pero esta vez no fue solo una sacudida lo que se sintió. Diferentes sistemas del barco parpadearon brevemente, las luces atenuándose por un momento. El motor chisporroteó y luego volvió a la vida con un obturador que sacudió los dientes de Mark, pero el barco se mantuvo firme durante impact. Mark gritó con firmeza mientras activaba rápidamente los propulsores de emergencia para estabilice el barco, pero no fue suficiente. El barco fue arrastrado hacia un invisible forzar los sistemas de control volviéndose erráticos. Mark luchó por mantener el control, sus dedos volando por él consola, pero la fuerza era demasiado fuerte. Estamos siendo arrastrados a algo. Nirra exclamó, su voz más aguda de lo habitual. La mente de Mark corrió por un agujero negro. Él murmuró, o un pozo gravitacional. De cualquier manera, estamos en problemas. La nave gimió como continuó a la deriva hacia la fuerza desconocida, rumbo que Mark sabía que tenía que actuar rápidamente o quedarían atrapados en su atracción. Pudo ver el pánico en los ojos de Mira, ahora algo raro para la embajadora Sene. Ella no había dicho una palabra, pero sus manos agarraban el borde de la silla, su cuerpo tenso, los controles se resbalaban de sus manos. El barco estaba moviéndose más rápido y Mark sabía que si no escapaban pronto de la atracción gravitacional, serían absorbidos por completo por su cuerpo. Mind corrió a través de posibles soluciones. Tenía que hacer que los motores del barco funcionaran a plena potencia para anular los controles. Dedo del pie. Una idea repentina le vino a la mente. Mark activó los refuerzos de emergencia que no estaban lo suficiente como para liberarse del polo gravitacional, pero ralentizaron el descenso de la nave hacia lo desconocido durante un momento en que la nave se estabilizó colgando en el vacío del espacio, sus motores zumbando
Constantemente Nera, que había estado conteniendo la respiración durante toda la prueba, finalmente. Te hablé, nos salvaste. Mark asintió con la cabeza, pero aún no se permitió relajarse. Aún no estamos fuera de peligro, necesitamos descubrir qué nos atrae de Nera. Nos pusimos de pie y nos movimos al panel de control junto a él. Deberíamos escanear el área allí. Podría ser una anomalía oculta aquí, algo que no haya sido detectado por la marca de los sensores principales. No discutió con presionar rápidamente un botón, activó los escáneres externos que comenzaron a enviar pulsos. Para mapear el área circundante de Sur, el rojo en la pantalla parpadeó revelando algo que hizo que Mark se enfriara. Columna vertebral, hay algo por ahí, dijo en voz baja, un objeto desconocido masiva. Justo en nuestro camino, Nera se acercó más a su mirada intensa. ¿Qué es la marca ampliada? Sobre las coordenadas de los objetos, y sus ojos se abrieron a medida que la imagen se enfocaba. No era solo un objeto masivo, era un barco naufragado a la deriva en la cara. Hall estaba roto, retorcido y maltratado, como si hubiera pasado por una experiencia inimaginable. Catástrofe que no es solo un objeto, Mark murmuró, es un barco de Rick y yo. Creo que es lo que ha estado afectando a nuestros sensores. Nara no respondió de inmediato, sus labios apretaron sus ojos entrecerrando los ojos. Luego se volvió hacia Mark con la voz fría de nuevo, tenemos que investigar allí. Podría haber información valiosa sobre la anomalía allí, y estoy seguro de que la Federación querrá saber que Mark no lo hizo. Como si estuvieras pensando en enviar un equipo por ahí, ¿no es así? La expresión de Nera era ilegible. Sí. Necesitamos averiguar qué pasó. Mark no sabía qué pensar. La idea de investigar un barco de Rick en medio de la nada era arriesgado incluso para los estándares de la Federación, pero no pudo sacudir él. Sintiendo que esto no era una coincidencia, estaban siendo atraídos hacia este naufragio por una razón. Prepararé el barco para una landing. Mark dijo que ya se dirigía a los controles, pero te estoy diciendo esto. No va a ser fácil. Nera lo miró con una mirada ilegible en sus ojos. Solo asegúrate de que estemos listos con el barco a la deriva lentamente hacia el barco naufragado. Mark no pudo evitar sentir que este desvío inesperado fue más que un desastre espacial aleatorio. Parecía que el destino los guiaba hacia algo mucho más grande de lo que podían entender. El barco de cubierta se asomaba al ar con cada momento que pasaba su agujero retorcido. Reflejando la tenue luz de las estrellas distantes, Mark acercó su nave y sus dedos tocaron ligeramente los controles. A medida que la vista se volvía más detallada, el naufragio parecía antiguo, el metal se quemó y arrugado en lugares como si hubiera pasado por una batalla intensa o una explosión. No había señales de vida, no. Luces parpadeando sin lecturas de energía, parece un barco fantasma. Mark murmuró, su voz pesada de inquietud, esto no se siente bien. Nera se quedó en silencio. A su lado, sus agudos ojos escaneando los restos, ella no respondió de inmediato. Pero Mark podía sentir su presencia a su lado, su tensión era palpable, estaba claro. Que a ella no le gustaba esto más que a él, aunque ella lo enmascaró mucho mejor de lo que él podría. No tenemos otra opción, dijo. Fríamente, su voz firme, como siempre tenemos que averiguar qué pasó aquí. Mark asintió, pero su instinto le dijo que había más en este barco de lo que estaban viendo, que había algo raro en él. No pudo evitar la sensación de que lo que había sucedido aquí no era solo un accidente aleatorio, fue deliberado, pero empujó. Dejando a un lado esos pensamientos mientras acercaba el barco al naufragio, Oldon Mark hizo que su voz se elevara un poco. Luto mientras atracaba cuidadosamente su barco cerca del barco dañado. El barco se cerró ligeramente mientras el atraque se sujetaba. La marca de enganche verificó rápidamente los sistemas de soporte vital, asegurándose de que el aire transpirable y los trajes en buenas condiciones. No era un experto en operaciones de salvamento, pero sabía lo suficiente como para. Tenga cuidado, el naufragio podría contener tesoros, secretos o peligros. No estaban preparados para que nos preparáramos antes de salir, dijo volviéndose hacia Cara. Nura, no sé qué hay en ese barco, pero mejor prevenir que curar. Nara le dio un solo movimiento de cabeza, su mirada aguda e inquebrantable. Ella no dijo nada más que. Mark podía darse cuenta de que ya estaba evaluando la situación en su mente, sopesando los riesgos y calculando el mejor curso de acción para toda su frialdad. No se podía negar. Inteligencia Mea siempre estaba pensando 3 pasos por delante de Mark y Nera. Adecuado. En su espacio equipan los gruesos cascos, oscureciendo sus rostros pero ofreciendo la protección necesaria. Con todo en su lugar, marca activada la esclusa de aire y él. Un silbido de presión llenó la habitación cuando la puerta se abrió. Él salió primero, Nera siguiéndolo de cerca detrás de ellos. En la nave de Eric, ahora flotando en el inquietante silencio del espacio, la nave. El exterior estaba lleno de cicatrices, evidencia de colisiones pasadas o tal vez un fight. Mark se dirigió cuidadosamente hacia la entrada, un enorme agujero en
El costado del barco donde una vez estuvo un mamparo, manténgase cerca de la marca aconsejada. Aunque sabía que Nara no necesitaba recordarle que ella era tan capaz como él. En situaciones como esta, en todo caso, probablemente ella tenía más experiencia que él. Ser de una especie que había explorado vastas extensiones de espacio durante siglos. La esclusa de aire del barco Der fue un desafío, se habían dañado los sellos. Oxidado y apenas aguantando después de varios minutos de trabajo cuidadoso marca. Logró abrirla abriendo la puerta corrediza con un chillido mientras los dos. Entró en el barco, por dentro estaba oscuro, el interior estaba lleno de escombros rotos. Equipo, herramientas esparcidas y vidrios rotos, los pasillos que alguna vez fueron prístinos ahora. Parecía abandonado, como si la tripulación se hubiera ido a toda prisa. Los pasos de Mark resonaron en el vacío, el único sonido en el silencioso espacio abandonado, comprobó su sensores del traje para detectar signos de vida. Nada parece que este barco haya estado aquí. Durante un rato, Mark dijo en voz baja, con la voz amortiguada por el casco, que no había signos de actividad. Poder pase lo que pase aquí fue hace un tiempo. Nera no dijo nada más que ella. La atención estaba fija en las paredes a su alrededor, sus ojos escaneando las extrañas marcas grabadas en el metal que eran. Los símbolos Mark no reconocieron alienígenas, tal vez de origen antiguo, y ellos. Parecía brillar débilmente en la oscuridad. ¿Entiendes que estas marcas?, preguntaron pisando más cerca para verse mejor. Nera avanzó con los dedos rozando él. Símbolos mientras los examinaba. Este es el guión CN, dijo con sorpresa. Tono un poco menos desapegado de lo habitual, pero esto es algo diferente. No pertenece a ningún grupo conocido de Sari. Mark frunció el ceño, su curiosidad te alcanzó. Pensar que este barco era ser entonces, podría ser. Nera respondió entrecerrando los ojos, pero se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podría encontrar un lugar al que realmente pertenecía, pero su momento de la paz duró poco. Las alarmas del barco de repente sonaron, un ruido estridente que cortó. A través de la tranquilidad, el corazón de Sura corrió mientras se volvía hacia el panel de control, donde David se movió rápidamente para evaluar la situación. ¿Qué es lo que le preguntó a su voz? Apretados por la ansiedad, los dedos de David volaron sobre los controles, sus ojos entrecerrados. Concentración, es otro barco, este es mucho más grande que el anterior y no es de. Por aquí se le cayó el estómago al señor, podía sentir el peso de la situación. Presionándola a quien fuera que perteneciera a este nuevo barco, no eran amigos. David juró en voz baja que no sabía quiénes eran, pero se han aferrado a nuestra posición, también se están moviendo rápido. Fastser se acercó a él, su mente acelerando. ¿Qué hacemos? David se volvió hacia ella. Su expresión seria pero tranquila. Tenemos dos opciones, podemos intentar superarlas o podemos enfrentarlos de frente y ver qué quieren. No estoy seguro de que lo logremos y salimos corriendo. Sura asintió con la cabeza y dijo que no quería correr más. Ella había huido de las artesanías, ella había huido de su gente, pero ahora ella estaba lista para mantenerse firme. Ayudaré a Sera, dijo firmemente, si vamos a enfrentar. Ellos lo haremos juntos. David, ojos suavizados, pero no hubo vacilación en su respuesta. Está bien, preparémonos. Se movieron rápidamente al mando del barco centro, donde David comenzó a trabajar ajustando los escudos que tenía Sur a su lado, observando de cerca los sistemas del barco. Eran complejos y ella todavía no los entendía completamente, pero ella estaba aprendiendo mientras David trabajaba enfocado. Tratando de sentir la otra nave, pudo sentir su presencia como un gran peso en el vacío del espacio, como un animal acechando su presa. Sean quienes sean, no se están alejando, murmuró David, tenemos que hacerlo. Burlarlos. Viser sintió una oleada de determinación de que no tenemos que correr más rápido que ellos. Ella les dijo en voz baja que podemos usar su propio sistema de rastreo contra ellos y yo crear una señal falsa, podríamos ser capaces de engañarlos. David levantó una ceja. ¿Crees que puedes hacer eso? Sura asintió. Lo he hecho antes, no será fácil, pero podría funcionar. David la miró con una mezcla de admiración y confianza de todos. Bien, vamos a intentarlo juntos. Trabajaron rápidamente combinando sus habilidades para manipula los sistemas de la nave y crea un señuelo. Sura centrado en la tarea en cuestión. Sintiendo que la energía fluía a través de ella mientras la dirigía a los sensores de la nave, su corazón se aceleró, pero su mente estaba despejada. Esta era su oportunidad oportunidad de demostrar que ella era más que una sobreviviente como el otro barco. Se acercó más. Sura soltó la falsa señal enviándola a la basta. Vacío. El barco señuelo brilló en existencia en su radar, una ilusión perfecta de un barco más grande que observaban. Cuando el barco enemigo viró hacia la señal, David se distrajo momentáneamente.
Una respiración profunda. Su mano firme en los controles. Está funcionando. Somos libres por ahora. Ser exhaló una sensación de alivio sobre ella, pero sabía que esto era solo él. Comenzando quienquiera que fueran estos nuevos enemigos, eran implacables y ella estaba lista para enfrentarlos sin importar lo que el horizonte de Starbound continuara su viaje a través del espacio, pero el peligro estaba lejos de terminar. Casera y David habían evadió con éxito el misterioso barco que los había atacado, pero la tensión entre ellos se mantuvo todos los días. La incertidumbre de su situación se hacía más grande. Quienquiera que los hubiera estado persiguiendo no iba a detener a Cira. Sabía que mucho. Durante los últimos días, David había estado escaneando el espacio circundante tratando de averigüe quién había enviado al barco enemigo a trabajar largas horas manteniendo los sistemas del barco funcionando al máximo rendimiento. Cera también pasó su tiempo aprendiendo más sobre el barco, su equipo y el suyo propio. Habilidades. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de cuánto le quedaba por descubrir sobre sí misma y sobre el mundo en el que vivía. Ahora era parte de una tarde mientras caminaba por los pasillos del barco. Se encontró pensando en las lecciones que David le había enseñado. Él había demostrado que la fuerza no se trataba solo de poder. Se trataba de usar lo que tenían trabajando juntos y encontrar el coraje para enfrentar lo desconocido, pero eso no hizo que él. Incertidumbre más fácil de soportar. Llegó a la plataforma de observación con la esperanza de que la vista de las estrellas la calmara. Pensamientos. La inmensidad del espacio siempre la había asombrado, pero también le recordaba lo sola que se sentía por tanto tiempo había estado corriendo tratando de escapar de los monstruos de CAC-7 e incluso los monstruos dentro de su propio corazón, pero ahora estaba en un barco en medio del vacío con una sola persona en quien confiar. David se había convertido en algo más que un rescatador, se había convertido en su ancla en este extraño mundo nuevo en el que ella confiaba incluso. Aunque ella no entendía completamente sus razones para ayudarla y, sin embargo, parte de ella todavía se sentía como alguien extraño, quien no pertenecía aquí. Justo cuando estaba perdida en sus pensamientos, la puerta de la plataforma de observación se abrió y David entró. Parecía cansado, pero decidido. «Estás aquí de nuevo», dijo. Con una pequeña sonrisa perdida en sus pensamientos, Sura no se volvió para mirarlo de inmediato. En cambio, ella miró las estrellas. «No creo que alguna vez me acostumbre al espacio tranquilo. Está tan vacío, tan vasto». David. Caminé y me apoyé en la barandilla a su lado. «Sí, lo entiendo, es fácil sentirse pequeño aquí, pero las estrellas tienen una forma de hacerte pensar que tal vez, solo tal vez, todo esté bien». Conectado. Sabes que Cera lo miró intrigado. Conectado. David asintió con la cabeza. Ojos mirando hacia la extensión infinita. «Sí, solía sentir que yo también estaba solo. Mucha gente piensa, pero luego te das cuenta de que hay otros por ahí como tú y yo. Todos somos solo tratando de abrirnos camino a través de la oscuridad con la esperanza de encontrar algo que valiera la pena aferrarnos a». Sura. Guardamos silencio por un momento. Procesando sus palabras, ella nunca lo había pensado de esa manera. Para ella, la inmensidad del espacio siempre había sido algo a lo que temer, algo que la hacía sentir pequeña, pero tal vez David tenía razón. Tal vez en este universo vacío había una conexión entre todos los seres vivos. Algo que los unía incluso cuando no podían verlo. Antes de que ella pudiera responder, de repente sonó una alarma. A lo largo del barco, sacudiendo a ambos de su conversación, el agudo. El sonido fue seguido por la voz de los barcos ahí frío y advertencia clínica. Nave entrante detectó origen desconocido. Aproximación rápida. El corazón de Sur se saltó venció la sensación de pavor que había estado reprimiendo. Inundó a Ed y rápidamente se volvió hacia David, que ya se estaba moviendo hacia el panel de control. «Lo tengo», David dijo con voz firme pero urgente. «Son ellos de nuevo. Nos encontraron». La mente de ese corriendo. Ella sabía que este momento era. Pero ahora que estaba aquí, se sentía desprevenida. Nunca se había enfrentado a un verdadero batalla en el espacio antes de que ella solo hubiera sobrevivido corriendo o escondiéndose, pero tiempo en que no hubo escapatoria. Las manos de David volaron sobre los controles y el barco. Los sistemas cobraron vida ajustándose a la nueva amenaza. «No podemos escapar de ellos esta vez», dijo con cara sombría. «Igualamos nuestra velocidad. Tendremos que luchar contra el estómago de Sura tensado». «¿Cómo luchamos? Ni siquiera sé cómo se ven». David se volvió hacia ella con los ojos serios. «Tampoco sé mucho sobre ellos, pero podemos usar su sistema de rastreo contra ellos nuevamente. Necesitaré tu ayuda para configurarlo». Un señuelo, algo para confundir sus sensores. Cera sintió agudizando su mente. Con el enfoque esto era todo. No había vuelta atrás ahora que ella había gastado tanto. El tiempo corría, pero David le había mostrado cómo mantenerse erguida. Ahora tenía que demostrarlo. Ella podía luchar por sí misma y por los dos. Siguió a David hasta el centro de mando,
donde rápidamente le explicó él. Planificarían que crearían una señal falsa nuevamente, pero esta vez necesitaban hacer. Seguro que estaba convencido de que Vincing lo suficiente como para comprarles el tiempo que necesitaban, Bura enfocaría su energía en los sistemas de la nave, usando sus habilidades para manipular los sensores y crear la ilusión de una nave más grande y poderosa como enemigo. El barco cerrado en ese podía sentir la creciente presión de la que ya no se trataba. Supervivencia se trataba de demostrar que ella no era una víctima, ella no era solo alguien a quien salvar, ella era fuerte y podía. Ayúdala a contraatacar respirando hondo, ella enfocó toda su energía vertiéndola en los sistemas del barco, los sensores del barco zumbaron en respuesta y una imagen brillante y reluciente de un barco señuelo apareció en su radar. La ilusión era perfecta, demasiado perfecta. Las manos de David eran estable mientras ajustaba el rumbo de la nave guiando el horizonte hacia el cielo estrellado hacia su posición. La nave enemiga disminuyó la velocidad atraída por el señuelo, sus sensores se fijaron en la señal falsa. Ahora David gritó visita. Lanzó la señal observando cómo la nave enemiga se desvió de su trayectoria interrumpida por el rastro falso. Se habían ido, lo habían vuelto a hacer, por ahora estaban a salvo. David se volvió hacia ella. Su rostro se convirtió en una sonrisa. Buen trabajo, Exera, lo hiciste ser. Sentí una ola de el alivio se apoderó de ella, pero ella sabía que esto era solo una victoria temporal. El peligro no había terminado, pero por primera vez en su vida se sintió lista para lo que vendría después. Ya no era solo una sobreviviente, ella era una luchadora. El horizonte Starbound flotaba silenciosamente en el vacío de espació sus motores zumbando suavemente mientras se alejaba de la escena de la última confrontación. La nave enemiga, engañada por su señuelo una vez más, se había retirado en la distancia, pero sabían que no estarían a salvo para siempre. La amenaza era todavía por ahí, acechando en la oscuridad, esperando la próxima oportunidad de atacar. David estaba sentado en el panel de control. Sus ojos se enfocaron en las salidas rojas mientras ajustaba su rumbo. La tensión entre ellos se habían calmado desde su última fuga, pero ambos sabían que el peligro no pasaba por el misterio de los barcos. Perseguirlos seguía sin resolverse y cada momento que pasaba los acercaba a otro enfrentamiento. La ventana de observación miraba hacia la interminable extensión de estrellas que tenía. Pasó gran parte de su vida huyendo de su pasado, pero ahora en este momento sintió una sensación de claridad. El viaje en el que se había embarcado con David ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de encontrar su lugar en un universo que parecía tan vasto e impredecible. David cambió hacia ella, su voz rompiendo el silencio. Deberíamos estar a salvo por ahora, pero yo creo que es hora de averiguar quién ha estado detrás de nosotros. No podemos seguir corriendo para siempre. Sira asintió lentamente volviéndose hacia él. Estoy de acuerdo, pero ¿por dónde empezamos? No lo hacemos. Incluso saber quiénes son o por qué nos siguen. La expresión de David endurecido. Tengo algunas ideas, pero primero debemos asegurarnos de que no sean solo una amenaza aleatoria que puedan estar buscando algo que alguien. Tenemos que aprender lo que están buscando. Sura dio un paso adelante. Mirada intensa. ¿Qué pasa si me persiguen? ¿Qué pasa si saben de mis habilidades? David consideró esto por un momento antes de responder. Tal vez sea posible, pero no creo que esa es toda la razón por la que está sucediendo algo más grande aquí y creo que tenemos que resolverlo antes. Es demasiado tarde. Sura sintió que una ola de incertidumbre se apoderaba de ella, que había gastado gran parte de su vida tratando de esconderse, tratando de suprimir sus habilidades, pero ahora la idea de ser casada por ellos despertó algo profundo dentro de ella. ¿Podrían los IES o estos misteriosos barcos? Un sonido inesperado llenó la habitación. Una profunda voz resonante resonó a través de él. Cámara no estaba en ninguna marca de idioma reconocida, pero el tono era inconfundible. Era una orden urgente y llena de una especie de tristeza. El rostro de Naira palideció ligeramente, sus ojos muy abiertos. Que ese no era yo, ella dijo, su voz apenas por encima de un susurro de que no había nadie aquí. El pulso de Mark aceleró él. La voz había sido clara, aunque no en un idioma que entendiera, pero era inconfundible. Había venido del núcleo. Nera dio un paso adelante, sus ojos entrecerrados en concentración. El mensaje que dijo, casi para ella misma, creo que es una advertencia sobre lo que pasó aquí, algo catastrófico. Este barco es un remanente de una civilización que cayó, algo o alguien los destruya. El barco a su alrededor pareció responder a sus palabras. Él símbolos en las paredes, ahora brillando más brillantes, girando más rápido, como si estuvieran tratando de confirmar sus sospechas. Mark podía sentir la temperatura en la habitación subiendo, el aire espesándose con la carga de energía. Era como él. El propio barco estaba vivo, reaccionando a su presencia, alimentándose de su curiosidad.
Aparecieron series de nuevos símbolos llenando el aire a su alrededor que eran diferentes a los anteriores geométricos simples. Casi como un mapa, creo que nos muestra el camino, dijo Nera con los ojos fijos. Los símbolos donde comenzó el desastre, el origen de la marca de amenaza se tragó. Difícil quieres decir que hay algo ahí fuera que podría hacer esto de nuevo, destruir todo lo que no conozco, Nerra admitió. Pero estoy empezando a pensar que no somos los primeros en tropezar con este barco, quienquiera que haya dejado este mensaje. Estaban tratando de advertir a la próxima civilización que la mirada de Mark cambió de los símbolos brillantes a Nera su mente, acelerando la urgencia en su voz, el miedo. Eso ahora se le arrastraba a los ojos. Estaba claro que esto ya no se trataba solo de encontrar respuestas, se trataba de supervivencia. Necesitamos volver al barco, dijo Mark. Su voz de repente firme, no podemos ignorar esto, sea lo que sea que hayamos descubierto es el peligroso. Nera no argumentó que ella sabía la verdad tan bien como él. Mensaje al núcleo, todo estaba conectado, y ahora que lo habían descubierto, no había vuelta atrás. El aire a su alrededor crepitaba de tensión mientras Mark y Nera se paraban en el corazón del Derrick. Barco rodeado por los símbolos brillantes y la energía zumbante de la marca central. La mente se aceleró con preguntas, pero había un pensamiento que seguía avanzando. Necesitaban salir. Cuanto más se aventuraban en el barco, más evidente se hacía que se habían descubierto algo peligroso, algo mucho más allá de su comprensión. Nera sigue enfocada. En el fondo parecía perdida en sus pensamientos, su expresión seria e intensa. Los símbolos en las paredes continuaron girando casi como si estuvieran vivos, alimentándose de la energía que emitía el núcleo. ¿Crees que la tripulación de esta nave intentó detenerlo? Mark le preguntó a su voz urgentemente. Aunque no estaba seguro de con quién estaba hablando, Nara estaba tan absorta en el misterio que tenían ante ellos que ella no parecía. Al escucharlo, creo que estaban tratando de entenderlo, ella dijo en voz baja, casi como si ella hablaba consigo misma. Sabían que algo peligroso estaba aquí, pero no estaban preparados para eso. El corazón latía con fuerza en su pecho. Lo que le había sucedido a este barco no fue solo un accidente, fue una advertencia deliberada para cualquiera que lo haya encontrado. No podemos quedarnos aquí mucho más, Mark, dijo su voz firme esta vez. Este barco está a punto de despertar y no creo que estemos listos para lo que viene después. Naira finalmente se volvió a él. Su rostro se endureció con determinación. Estoy de acuerdo en que ella dijo que su tono era tranquilo, pero resueltos. Pero necesitamos llevar esta información con nosotros. Si nos vamos ahora, podríamos estar huyendo de algo que nos encontrará más tarde, cuando no lo esperamos. Mark miró a su alrededor los símbolos brillantes y el núcleo pulsante que no quería admitirlo, pero Nerón tenía razón. Lo que estaba enterrado aquí era demasiado importante para dejarlo atrás. Era la clave para comprender lo que le había sucedido a esta nave, a las personas que la habían construido y al futuro de la galaxia. Tomando una respiración profunda, Mark tomó su decisión. Bien, tomaremos lo que podamos y nos iremos, pero lo hacemos rápido. Se dio la vuelta y comenzó a moverse hacia la salida, pero Nera no lo hizo. En cambio, ella permaneció junto al núcleo, su mirada fija en él. Mark se detuvo en su pistas, volviendo a su Nera. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó a su voz llena de los ojos de Kenser. Nara se encontraron con los suyos y por primera vez vio un destello de duda en su expresión, generalmente constante. Necesito saber qué es esto, necesito entender. Si Mark podía ver el conflicto en sus ojos, ella era implacable en su búsqueda del conocimiento, pero había algo en su expresión ahora, algo que le hacía preocuparse. Nera, esto no es solo un rompecabezas, esta es una amenaza. Mark dijo con urgencia, lo que sea que esté pasando aquí no es algo que podamos controlar. Tenemos que irnos antes de que sea demasiado tarde. Durante un largo momento Nerra no dijo nada, solo miró fijamente el núcleo perdido en su resplandor como si tuviera él las respuestas a todas las preguntas que le había hecho Mark. Podían ver que la pollita la llevaba puesta, pero también sabía que podía ser peligroso, era un riesgo que no podían permitirse correr. Finalmente se acercó a un lado y se volvió, alejándose del núcleo, caminando lentamente hacia Mark. Tienes razón, ella dijo en voz baja. Voz teñida de arrepentimiento. Me quedé atrapado en ella, quería entender. Pero estás bien, tenemos que irnos juntos. Ellos regresaron al barco, el camino sintiéndose más tiempo de lo que se sentía antes de que el zumbido del núcleo pareciera seguirlos, un recordatorio constante del peligro del que acababan de escapar al llegar al atraque. Mark inició rápidamente la secuencia de apagado, sellando la esclusa de aire detrás de ellos. Los sistemas de la nave se apagaron y el inquietante zumbido del núcleo se desvaneció en silencio. Mark miró a Nerra, que todavía estaba profundamente sumida en sus pensamientos. Su expresión era irrazonable.
Lo que ahora Mark le preguntó con voz más tranquila de lo habitual: sabemos la verdad que sabemos. ¿Qué pasó aquí? Pero ¿cómo evitamos que vuelva a suceder? Nerra se volvió hacia él. Sus ojos aún nublados por el peso del descubrimiento. Aún no sabemos lo suficiente, ella dijo con voz firme, pero nosotros. ¿Tendremos que encontrar más respuestas? La galaxia es más grande de lo que pensábamos, Mark. Hay más en esto de lo que podemos entender en este momento, pero no podemos dejar que termine aquí. Mark asintió con la cabeza acelerando. Quedaba tanto por aprender que el viaje que habían comenzado no había terminado. Apenas comenzaba y sabía que dondequiera que los llevara, Nerra estaría cerca. Su lado impulsado por la misma sed de conocimiento y comprensión que los motores del barco cazan hasta la vida y ellos. Dejó la vasija de Ike detrás. Mark miró hacia las estrellas más adelante. La galaxia estaba vasto y había mucho más por explorar, pero ahora tenían un propósito para descubre los misterios que yacen ocultos en la oscuridad, para comprender los secretos de las antiguas civilizaciones que tuvieron. Ven ante ellos, y en algún lugar allá afuera en la inmensidad del espacio las respuestas. Estaban esperando ser encontrados por ahora, aunque habían sobrevivido y eso era suficiente. Juntos aceleraron hacia lo desconocido, listos para lo que viniera después.